Bien, buenas noches a todos los participantes. Vamos a, Buenas noches, Lick. buenas Buenas noches, noches. licenciado. Vamos a iniciar la sesión de la unidad número 4, régimen de contrataciones. Bien, primero vamos a abarcar el marco conceptual y luego vamos a culminar con la aplicación práctica de los DBCs, sistemas de evaluación, aplicación de formularios, tanto para profesional independiente como para firmas consultoras. Bien, empezamos. Bien, antes de iniciar voy a pedir que pongan en silencio sus micrófonos. Bien, la unidad 4 corresponde al régimen de contrataciones para la modalidad concurso de propuestas, que es la única modalidad, ¿no?, bajo el método de calidad y costo. Bueno, estamos repasando porque este hemos visto el anterior lunes. Vamos a ver que el régimen de contrataciones para la contratación de firmas auditoras o consultor independiente o profesional independiente tiene varias etapas, ¿no? Son 16 etapas, de las cuales tiene cada una sus propias características. Casi similar a la contratación con el decreto 181, pero acá ya es más específico. En decreto 181 las etapas son promedio hasta 10, 12. ¿Sí? Acá son 16 etapas, porque hay muchos detalles que sí o sí hay que cumplir, ¿no? Primero, condiciones previas para el inicio del proceso de contratación, plazo para la presentación de propuestas. Estas tres actividades son obligatorias, ¿no? Inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración. Luego la aprobación del DBC con una resolución. Se habla del contenido de las propuestas, la modificación o retiro de las propuestas y luego la fecha de presentación y recepción de propuestas. Métodos de selección, calidad y costo, criterios de calificación, puntajes para el sobre A y sobre B, ¿no? La apertura de sobre A y sobre B. Sobre A, propuesta técnica, sobre B, propuesta económica, y la calificación final, que es la sumatoria. Luego, informe de la comisión de calificación con la recomendación de adjudicación o desierta. Emiten la resolución de adjudicación y el plazo para que presenten sus documentos y garantías para la suscripción del contrato. ¿En qué consiste cada una de estas etapas? Para condiciones previas, para iniciar el proceso de contratación, el área solicitante tiene que primero contar con una certificación de existencia de documentación. ¿A qué se refiere? Que tiene que emitir una certificación de todos los documentos técnicos, legales, administrativos, para la auditoría, así que es sujeto a la auditoría. Luego también tiene que verificar que esté la contratación en el POA y en el PAC. Tener designado al RPC, si un RPC sí, que asuma la contratación, ¿sí?, de las firmas consultoras, ¿sí?, mediante resolución administrativa. Nuevamente tiene que tener la certificación presupuestaria, ¿sí?, el preventivo, 31, ¿sí?, y ya tener elaborado el DBC. Bien.
El segundo paso, ¿sí? Plazo para la presentación y validez de las propuestas. El plazo para la presentación de propuestas, ¿sí?, son computables a partir de la fecha de publicación en el SICOES, ¿sí?, el DBC. En este caso, si son para convocatorias nacionales, el plazo para la presentación de propuestas tiene que ser no menor a 10 días hábiles. Podrá ser 11, 12, 13, 14, 15 días hábiles. Si son convocatorias internacionales, no menor a 20 días hábiles. Bien, entonces la entidad definirá si el plazo de presentación de propuestas entre del 10, 15 hasta el 20 máximo. El plazo podrá ser ampliado hasta 10 días hábiles por el RPC. ¿Cuándo? Si producto de la reunión de aclaración existe unas enmiendas, ¿sí?, entonces las enmiendas tienen que ser incorporadas en el DBC, y, pero requieren un tiempo adicional, entonces solicitan 10 días hábiles. O cuando la documentación incompleta para la ejecución del trabajo en la resolución administrativa, es decir, producto de la inspección previa, y han visto que la documentación está incompleta, tal vez falta que el área solicitante complete aspectos de carácter técnico, legal o administrativo, y se solicita la ampliación por 10 días hábiles máximo. O puede ser la ampliación por casos de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Es decir, desastres, emergencias, o convulsiones sociales, bloqueos. Entonces se amplía el plazo para la presentación de propuestas. Los nuevos plazos, sí, el nuevo cronograma, serán registrados en el SICOES. Bien, acá dice, cuando la ampliación sea por enmiendas y producto de la reunión de aclaración, hay que mencionar e incluir en la resolución administrativa de aprobación del DBC. Igual que en licitación pública, ¿no? Con la 180. Todas las enmiendas se tienen que incluir en la resolución de aprobación del DBC. El plazo de validez de la propuesta no deberá ser menor a 60 días calendario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estima que un proceso de contratación para firmas consultoras o profesional independiente promedio mínimo es 60 días calendario. Y si nosotros comparamos con la modalidad AMPE, ¿sí?, ahí dice, el plazo de validez de las propuestas no deberá ser menor a 30 días. ¿Por qué? Porque en esa modalidad AMPE, con la 181, el promedio es 30 días, un mes, ¿sí?, de duración del proceso de contratación. En cambio acá, mínimo 60 días, o promedio 60 días calendario. Bien. Veremos el punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Inspección previa. El punto 4, consultas escritas y reunión de aclaración. Acá la novedad es que el reglamento ya establece plazos, ¿no? Plazos que sí o sí hay que cumplir. Por ejemplo, para la inspección previa, ¿sí?, tiene que ser 2 días hábiles antes de la reunión de aclaración. Es decir, se tiene que fijar fecha antes de la reunión de aclaración, 2 días antes. Y las consultas escritas tienen que ser 1 día hábil antes de la reunión de aclaración. Eso ya está en el reglamento. Y la reunión de aclaración será 8 días hábiles antes de la presentación de propuestas o entrega de copias de la reunión de aclaración, donde ya se establece el plazo. Entonces, normalmente, si van a ser 15 días hábiles la presentación de propuestas, contamos 8 días hábiles, en este caso
será pues el 7, ¿sí? La reunión de aclaración. El día 6, el día 6, el día 6 será las consultas escritas. Bien, eso está establecido, ¿sí? Por eso yo siempre, por experiencia, la presentación de propuestas no deberá ser, o deberá ser promedio a los 15 días hábiles, porque si colocan a los 10 días hábiles, dice 8 días antes, entonces ya no da opción para la inspección previa. Es decir, la inspección previa podría ser al día siguiente de publicación, ¿sí? La consulta inmediatamente y las reuniones de declaración. Es decir, no hay una holgura, ¿sí? Para luego realizar la aprobación del DBC, esperar los plazos para la posible impugnación, etc. Entonces, promedio, ¿sí? Tenía que ser 15 días, 16, 17 o 14, a fin de cumplir estas actividades de inspección previa y consultas escritas. Luego de la reunión de aclaración, ¿sí? Y entregadas las copias a los participantes, si es que hubiera enmiendas, se realiza o se aprueba el DBC, el documento base de contratación, ¿sí? En este caso, ¿sí? El RPC tiene que aprobar, ¿sí? Mediante resolución administrativa, con o sin resultados de la reunión de aclaración. Si hubo enmiendas, con los resultados. Si no hubo, bueno, igual se aprueba con una resolución administrativa. Esta resolución administrativa tiene que ser notificado a los proponentes. Significa que sí o sí hay que notificar conforme a la convocatoria, ¿sí? Dentro de los 2 días hábiles y también publicar en el SICOES. El plazo para la publicación en el SICOES son 2 días hábiles, ¿sí? No pasa más, son plazos fatales. Luego, ¿sí? Veremos el contenido de las propuestas. Ustedes saben que en esta forma de contratación todavía seguimos aplicando los sobres A y B, ¿sí? Que con la 181 ya no existe, son sobres únicos. Acá tenemos un sobre A, donde tiene todos los documentos legales, administrativos y técnicos, y el sobre B, la propuesta económica. Propuesta económica. El punto 7, veremos el punto 7, ¿qué dice? Modificación o retiro de propuestas. Y significa que se podrá modificar la propuesta o retirar la propuesta por escrito, ¿no? Con una nota expresa y firmada por el representante legal, antes de vencido el plazo de presentación de propuestas. Se puede retirar, se puede modificar antes del plazo de la presentación de propuestas. O cuando desista de participar y retire su propuesta posterior a la hora límite de presentación de propuestas, ¿sí? Se ejecuta la garantía de seriedad de propuesta. ¿Sí? Se le ejecuta la garantía. O una vez recibido y vencido el plazo de la presentación de propuestas, no podrán ser modificados o alterados. Ese es el punto que menciona sobre el retiro de propuestas o modificación. Luego, inmediatamente, conforme al cronograma, en el punto 8, se realiza la presentación de propuestas, ¿sí? Conforme a la fecha y hora indicada en la convocatoria. Significa, ¿sí?, que se realiza la presentación inmediatamente, ¿sí?, la recepción de propuestas. Acá lo que resalta es, ¿sí?, de acuerdo al lugar y hora establecido en la convocatoria, y señala que la hora de la entidad es oficial, es con una hora de la entidad como oficial. ¿Por qué? Porque si vemos nuestro horario, yo tengo, por ejemplo, 19:55, ¿sí?
Algunos tendrán 19.56, otros tal vez 19.54. Si hay una diferencia de 2 o 3, 4 minutos. Y puede que en la entidad esté adelantado o atrasado. Y es la hora oficial para fines de presentación de propuesta, no solamente para fines de presentación, ¿sí? Es la hora de la entidad que está rigiendo, ¿sí? En esta experiencia de la hora oficial, evidentemente, en una apertura de una licitación pública internacional que era más de 50 millones de bolivianos, nosotros colocamos 10 horas la presentación, 10 de la mañana en punto, y por norma hay un libro de acta donde se cumple la hora de 10:00, hay que trazar una línea roja, ¿sí? Para que ya no se registren más proponentes. Resulta que llega una empresa, ¿sí? A las 10:01, para nosotros 10:01, pero para ellos era 9:59, ¿sí? Y se arma la confusión, ¿sí? Señalando de que nosotros hemos adelantado o nuestro reloj está adelantado y que la hora oficial es 9:59 y no 10:01. Toda una historia, reclamos, que era una licitación internacional, ¿sí? En ese entonces, estamos hablando de los años 2005-2006, donde el pliego de condiciones mencionaba este aspecto, ¿sí? Decía que la hora de la entidad es como oficial, se le ha hecho conocer. Tal vez estaba adelantado, pero esta empresa, una empresa de esas poderosas, entre comillas, acudió a la MAE, fue con su abogado, toda una historia, ¿sí? Entonces, este término de la hora oficial de la entidad nos salvó, ¿sí? Si estaba adelantado, bueno, entonces, pero es hora oficial, ¿sí? Eh, Desembocó en un memorial tratando de anular, etcétera, etcétera, pero no al lugar, ¿sí? Porque la norma dice, inmediatamente de la presentación y recepción se hace la apertura y pública. Ahora, en, en esta recepción de propuestas, el secretario, el secretario de la comisión supervisará el cierre de la recepción de propuestas, ¿sí? Eso es por norma. Ustedes saben que en esta forma de contratación, la comisión de calificación está conformado por un presidente, un secretario, un vocal 1 o vocal 2, donde en esta comisión obligatoriamente tiene que haber un representante de la MAE, que el secretario de la comisión señala es del área administrativa, ¿sí? De contrataciones, y es el que tiene que custodiar, verificar, ¿sí? Toda la documentación recepcionada. Por eso es que el secretario ya supervisa, ¿sí? En los últimos minutos la recepción de propuestas. Entonces, se hace una recepción, ¿sí? Conforme a la copia sobre A y sobre B. Un original y una copia. ¿Sí? En algunos casos, en ese entonces era un original y 2 copias en licitaciones. Acá, en consultorías para auditoría, un original y una copia. Las propuestas que se registran o presentan después del plazo, primero que no será recibida. Y segundo, se consignará en el libro que tal empresa presentó a las 10:01 o 10:02, pero no será recibida. El método de selección, el único método de selección se llama calidad y costo. Acá no hay precio bajo, precio de valor más bajo, menor costo, etc. Solamente es calidad y costo. Que en el fondo es, la calidad es la propuesta técnica. ¿Sí? Estamos evaluando la propuesta técnica, ¿sí? Y el costo es la propuesta económica. En el decreto 181 lo han incorporado calidad, propuesta técnica y costo. En este reglamento, propuesta técnica es sinónimo de calidad, ¿sí? Que es el sobre A. Y propuesta económica, ¿sí? Sobre B.
Bien, veremos el punto 10. Criterios de calificación. Significa, ¿sí?, que en esta forma de contratación, ¿sí?, para evaluar la propuesta técnica, tenemos que trabajar sobre 1000 puntos. Sobre 1000 puntos. Significa que la propuesta técnica equivale a 850 y la propuesta económica a 150. Total, 1000 puntos. La propuesta técnica, ¿sí?, tiene 3 criterios de calificación. Primero, la formación académica de los profesionales, promedio 320 puntos. La experiencia laboral de los profesionales, 500 puntos. Carga horaria, 30, totalizando 850. Estos puntajes pueden variar en función a la solicitud de especialistas o no especialistas, que lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, se da énfasis en la propuesta técnica, que es 850, y la propuesta económica es 15 o 150. En el decreto 181, cuando se aplica este método de calidad, propuesta técnica y costo, sí, en bienes, servicios generales, es 70-30 a la calidad o propuesta técnica es 70 y propuesta económica es 30, ¿sí? En otras palabras, es como si fuera 300 y 700, ¿sí? En cambio, en el reglamento es mayor énfasis en la parte técnica, 850. La condición para realizar la apertura de la propuesta económica es que la propuesta técnica tiene que alcanzar 600 puntos, mínimo, para habilitarse a la apertura del sobre B, ¿cuál es? Propuesta económica. Entonces, aquellos que han calificado obtuvieron mayor a 600 puntos, ¿sí?, se tiene que calificar la propuesta económica, el sobre B, que es 150 puntos. Automáticamente, la propuesta económica más baja obtiene 150 puntos. Y para determinar el puntaje de las otras empresas, ¿sí?, se aplica esta fórmula, la fórmula de evaluación económica, donde se divide la propuesta económica más baja con la propuesta económica de la empresa evaluada por 150. Entonces, el resultado será pues 145, 140, depende si la propuesta económica. Con eso determinamos ya tanto el puntaje del sobre A, del sobre B, y se tiene que realizar, que es la calificación por el puntaje más alto. Bien, ahora, ¿qué se tiene que realizar en la apertura y evaluación del sobre A? Primero que todo está a cargo de la comisión de calificación, y es competencia de la comisión de calificación la apertura, ¿sí?, y la evaluación del sobre A. Primero que la comisión de calificación realiza la apertura. Ya saben que toda apertura es de carácter público, ¿sí? Y pueden participar veedores, proponentes. ¿Sí? Solo que acá no incorpora, ¿sí?, transparencia. Pese que este reglamento es del año 2008, el año 2009 o 10, mediante un decreto supremo, señala que todas las entidades del sector público deberán contar con una unidad de transparencia. ¿No es parece que en los ministerios hay una unidad de transparencia que depende de la MAE? En estos casos, si fuera con el decreto 181, al acto público hay que invitarle al representante de la unidad de transparencia. Acá no menciona ese aspecto. ¿Será porque ese decreto salió posterior a la vigencia de este reglamento? Simplemente es acto público. Participan todos, todos. ¿Sí? Luego, ¿sí?, del acto público, realizada la apertura del sobre B,
se realiza mediante un formulario, ¿sí?, de verificación, un formulario de verificación con el método de presentó, no presentó, ¿no? Es un formulario de verificación de presentación de documentos. El método presentó, no presentó. ¿Qué es lo que se evalúa, no? Documentos de la carta de presentación, la carta de integridad, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, está en el formulario, ¿sí? Y termina, ¿sí?, el acto con un documento, ¿cuál es? El acta de apertura del sobre A, ¿sí? Y ahí se ve la cantidad de proponentes, ¿sí? Y con si hubiera observaciones cuando haya el método no presentó. Ahí no se puede decir que queda descalificado, simplemente es verificar, ¿sí? Cuando ya se tiene el acta de apertura del sobre A, ¿sí?, en ese mismo acto hay que comunicar a los proponentes, ¿sí?, la fecha y hora de la apertura del sobre B, ¿sí?, que normalmente, ¿sí?, normalmente oscila entre 2 días, promedio 2 días hábiles. Si el acto de apertura es hoy, ¿qué fecha hoy? 11 de noviembre, entonces la apertura del sobre B será el día viernes 13. Entonces, depende. En el reglamento menciona, sí, que en aquellas entidades, por ejemplo, gobiernos municipales de provincia, ¿sí? Imaginar un municipio Caranavi, por decir, ¿sí?, que es un municipio a más de 4 a 5 horas de La Paz, ¿sí?, al norte de La Paz. Entonces, la norma dice que inmediatamente de la acta de apertura sobre B, deberán realizar la apertura, digo, sobre B, ¿sí?, a las 24 horas máximo, a fin de, entre comillas, perjudicar a los proponentes. Es decir, los proponentes se tienen que quedar ese día y al día siguiente resolver. Eso es en caso de entidades alejadas. En centros urbanos, normalmente son 2 o 3 días. Entonces, ahí decimos que la apertura sobre B será el día viernes, a horas tantos. Muy bien. Y se cierra el acto con ese acta. Y hay que remitir, ¿sí?, por norma al RPC, porque el RPC no participa en la apertura, ¿sí?, ni la MAE, tal vez sus representantes. Entonces, emitimos ¿para qué? Para posibles causales de excusa. Es decir, si hubiera alguien, ¿sí?, que tenga vinculación matrimonial, ¿sí?, consanguinidad hasta el 3er grado o afinidad hasta el 2er grado con el RPC, ¿sí?, o MAE, y todos los que participan en un proceso de concertación se tienen que excusar. O si tuvieran interés económico, ¿sí?, con los socios o representantes, se tienen que excusar. O que si estuvieran litigios pendientes con algún proponente, ¿sí?, se tienen que excusar. Eso está en las causales de excusa. Si no hubiere causales, continúa el proceso. Y si hubiere, ¿sí?, por norma, el participante o el RPC o el miembro de la comisión de calificación se tiene que excusar. Entonces, significa que hay que designar a otro miembro. El plazo es, en la norma básica del SAT dice, un día hábil ante la MAE tiene que excusarse. Y a los miembros de la comisión, inmediatamente. Acá es más genérico, no dice un día hábil, ¿no?, sino inmediatamente. Y recién, a partir de ahí, ¿sí?, se hace la evaluación técnica del sobre A. Significa, ya, evaluar, no ya no es verificar, evaluar, ¿sí?, detalles si tiene la firma, la carta de presentación, si está firmado por el representante legal, si está el nombre completo, etc. Y vas verificando todos los documentos mediante el método cumple, no cumple, cumple, no cumple. Si cumple todo, ¿sí?, entonces se hace una ya evaluación técnica del puntaje, ¿sí?, y termina, ¿sí?, con un informe de calificación del sobre A.
En este informe, obviamente, se va a determinar cuánto de puntaje han obtenido las empresas. Será, obviamente, si para proseguir en el sobre B, tendrá que ser mayor a 600 puntos. En el informe se detallan esos aspectos. Bien, luego viene el punto 12, que es apertura y evaluación del sobre B. Significa que la comisión de calificación, ¿sí?, conforme a la fecha y hora determinada, es decir, para el viernes ya, ¿sí?, primero, ¿sí?, en esa sesión, realiza la lectura del informe de calificación del sobre A, ¿sí?, y ahí va a dar lectura de cuántas empresas, ¿sí?, alcanzaron el puntaje, en este caso, mínimo, 600, y el puntaje que alcanzaron las 2 o 3 o 4 empresas. Aquellas que tuvieron mayor a 600 puntos, entonces la comisión procede a la apertura del sobre B, de los habilitados, ¿sí? Se hace la apertura, que simplemente es un documento, es una nota, es una carta, donde se determina la propuesta económica del proponente, ¿no? Entonces se hace la lectura del monto de aquellos que alcanzaron el puntaje mínimo, ¿sí? Se registra el monto y en función de ello aplicamos, ¿sí?, la fórmula para determinar el puntaje de la propuesta económica. Automáticamente la propuesta económica más baja obtiene 150 puntos y las otras empresas mediante una fórmula para determinar el puntaje. Entonces, en sesión reservada, si se evalúa la propuesta económica mediante una fórmula y llegamos a la calificación final, ¿sí?, que es la sumatoria de la propuesta técnica y económica. Mediante esta fórmula, ¿sí?, puntaje obtenido de la calificación final es igual a la propuesta técnica, evaluación de la propuesta técnica y la calificación de la propuesta económica. Puntaje más alto, empresa ganadora. Ahora, ¿qué tiene que contener un informe? Un informe. El informe de evaluación y recomendación de adjudicación, primero que se tiene que remitir al RPC, ¿sí?, y ahí va a estar en el reglamento, obliga estos puntos: nómina de los proponentes, cuadros comparativos de las evaluaciones, calificación final, copia del acta de la apertura, resumen ejecutivo, ¿sí?, de todo el proceso, y la recomendación de adjudicación. Otros aspectos que considere la comisión, otros aspectos. Bien, acá dice que la recomendación de la adjudicación al proponente con la mejor calificación, calidad y costo, otras palabras, al mejor puntaje obtenido, que podría ser 800, 900, sobre 1000 puntos. Bien, hasta ahí, ¿sí?, el resumen, ¿sí? Todos estos puntos en el reglamento están muy detallados, ¿no? Aquí es un resumen, es un esquema, ¿sí? En el reglamento está desarrollado todos los aspectos y es importante leerlos porque existe rigurosidad. Eso es lo ventajoso de este reglamento, ¿sí? Hay detalles que sí o sí hay que cumplir. Bien, seguimos. El punto 15. Luego del informe de la resolución de adjudicación, el RPC tiene que emitir la resolución. No, luego del informe de la comisión de calificación se emite la resolución de adjudicación. Esta resolución de adjudicación, ¿sí?, tiene que igual notificarse a todos los proponentes y también informar al SICOES. Plazo, 2 días hábiles, 2 días hábiles. Publicado y notificado la resolución de adjudicación, hay que esperar, sí, por norma, posibles recursos de impugnación. El plazo son 3 días hábiles. Si es que hubiere una impugnación, obviamente a partir de ahí se suspenden los plazos, ¿sí?, hasta resolver la impugnación. Ya saben que hemos pasado ya, ¿sí?
la MAE tiene que emitir una resolución, ya sea confirmando, desestimando o revocando, ¿sí? Tiene sus características, hay requisitos para impugnar y hay plazos fatales. Entonces, si es que no hubiera la impugnación, continúa el proceso, luego de haber esperado los 3 días hábiles, ¿sí? Y se consolida la adjudicación. Entonces, en esta adjudicación señala, ¿no?, el reglamento que los documentos originales, ¿sí?, tienen que ser devueltos a los proponentes no adjudicados y una copia se queda para fines de control posterior. El original hay que devolver. Eso dice el reglamento, ¿sí? Luego de la notificación, esperado el recurso de impugnación, hay que devolver el documento original a los proponentes no adjudicados. Bien, para el proponente adjudicado, el punto 16 señala que tienen que presentar sus documentos y la garantía o garantías. ¿Sí? Para ello establece 10 días hábiles, eso no se puede adelantar. ¿Sí? En AMPE es 4 días hábiles, no menor a 4 días hábiles. Acá es 10 días hábiles, lo mismo que una licitación pública. Presentación de documentos y garantías 10 días hábiles. ¿Ante quién? Ante el RPC. Presentados los documentos, el reglamento menciona que hay que verificar estos documentos, ¿sí?, en 5 días hábiles. Hay plazos, ¿sí? Establece plazos, no se pueden modificar, ¿no? Y para la suscripción de contrato, dice el reglamento, se tiene que dar en 3 días hábiles. Muy corto tal vez, ¿no? Esta filosofía de incorporar los plazos en el reglamento también existía en el decreto anterior al 181, que hablaba de sobres A y B, solo que la diferencia era que acá era 5 días hábiles, inclusive muy corto. ¿Qué pasó? Normalmente en entidades territoriales, como ser gobiernos municipales, gobernaciones, ¿sí?, hay un ente que fiscaliza cuál es el consejo municipal o la asamblea departamental, ¿sí? Y ellos son los que autorizan o aprueban el contrato. Es decir, un contrato está supeditado a una sesión, ¿sí?, una sesión ordinaria, para que los asambleístas, entre comillas, ¿sí?, aprueben o autoricen la suscripción del contrato. Entonces resulta que estos 3 días pues, hay un riesgo que no se cumpla, porque las sesiones ordinarias son cada semana, ¿sí? Y esto lo hemos vivido nosotros en la realidad, porque la prefectura o gobernación, antes de suscribir el contrato, se remitía a la asamblea departamental para que ellos analicen y autoricen la suscripción del contrato a la MAE. En ese entonces, aquí es 3, el decreto era 5 días. Y resulta que en una primera sesión no aprueban ni autorizan, ¿sí? Porque se necesita un quórum de simple mayoría, la mitad más 1. Y creo que no hubo ese quórum y queda postergado para la siguiente sesión. Eso significa esperar la siguiente semana. Entonces, ¿qué pasó con estas entidades territoriales? Pasa que en el decreto hay un plazo fatal. El hecho de que no ha autorizado el consejo o la asamblea departamental significa que ya hemos incumplido el decreto o el reglamento, ya hemos incumplido, porque la siguiente sesión ya son a los 5 o 7 días. Entonces, realmente, lo que hemos hecho en ese entonces, el año 2005 o 6, hemos ido con el decreto y el reglamento de fiscalización al órgano rector, ¿sí?, señalando, un poco adelantándonos que ya hemos incumplido y que el proceso no debía ser conforme a la ley 1178, ¿no?, un proceso administrativo, porque son actos involuntarios a los que participan en un proceso de contratación. Y fuimos en este caso al Ministerio de Economía, a la unidad de normas, en ese entonces así se llamaba, ¿sí?,
que estaba esa vez en La Paz, a 2 cuadras de la Plaza Murillo, ¿no? Vallivian y Loaiza. Y llevamos los casos, le decimos a la directora, solicitamos una audiencia, señalando que es imposible de cumplir, ¿sí?, estos plazos, ¿sí?, porque hay una instancia que tiene que aprobar o autorizar. Mire, hemos puesto una solución, sí, inmediatamente esto se ha tratado y han sacado un decreto señalando que si no se pronunciare en 2 sesiones consecutivas, quedará por autorizado. Esto en alguna medida ha ayudado porque había casos, el Consejo no había quórum y en una experiencia, porque era una licitación de casi 120 millones de bolivianos, pareciera que las autoridades fiscalizadoras tuvieron una reunión previa y no había quórum primero, y segundo, si había, no había la mayoría, la simple mayoría, contrastando, perjudicando, ¿sí?, la contratación, la inversión pública y la ejecución del presupuesto. Eso es una realidad que sí, pero ya cambió con ese decreto. Ahora, con la 181, la entidad define en qué fecha va a firmar el contrato, o en cuánto tiempo va a verificar. Solamente se mantiene los 10 días hábiles para presentar documentos y visitas. Este reglamento tal vez, esos son los cambios que ameritan, ¿sí?, tienen que analizarlo, ¿sí?, y modificar los plazos para aquellas entidades que tienen órganos que ejercen tuición o fiscalización. En cambio, para una entidad normal, un ministerio, pues, no tiene inconveniente, lo puede firmar en 8 días, o tal vez menos, sí, porque no hay alguien que fiscalice y que apruebe o autorice la firma de contrato. Enviar, ¿sí?, al SICOES el contrato, ¿sí? Hay también plazos, ¿sí?, la remisión de... en ese entonces, la remisión de contrato al SICOES eran 5 días hábiles, ¿sí?, el manual de operaciones SICOES. Luego han modificado a 15 días hábiles. Ahora, con el nuevo reglamento o manual de operaciones SICOES emitido hace un mes atrás, con el decreto 300, resolución ministerial 346, ¿sí?, ya son 20 días hábiles, es decir, tienen un mes para informar no solamente el contrato, recepción de bienes, el formulario 500 y otros, se amplió el plazo, ¿sí? Eso tiene que verlo seguramente tal vez ya les han explicado en la modalidad o en el módulo o anterior, ¿sí?, sobre estos cambios que se han dado respecto al manual de operaciones SICOES. El reglamento está genérico, ¿sí? El reglamento está genérico y no habla esos plazos, pero en ese entonces eran 5 días hábiles. 5 días. Ahora habrá que, por analogía, aplicar el nuevo registro SICOES. Bien, aquí he puesto como ejemplo, ¿sí?, justificar realmente cuánto tiempo dura una convocatoria, ¿sí?, para firmas auditoras o profesional independiente. He puesto 2 meses anteriores, septiembre, octubre, simplemente como modelo para ver cuánto tiempo dura. Primero, sí, estamos tomando el primer día hábil del mes de septiembre, un miércoles, ¿sí?, donde se publica en el SICOES. Nosotros definimos, dice, no menor a 10 días hábiles la presentación de propuestas. Entonces, hemos definido, sí, para el día 21, tratando de acortar inclusive. ¿Por qué? Porque el día 21, que son 14 o 15 días hábiles, ¿sí?, la norma me dice que 8 días antes tengo que realizar mi reunión de aclaración. Entonces, aquí son 5, 6, 7, 8. El día 9 de septiembre es mi reunión de aclaración. Y la norma me dice que 2 días antes es la inspección previa, en este caso el 7, ¿sí? Y un día antes, consultas escritas, 8. A partir de ahí, estamos cumpliendo el reglamento. Presentación de propuestas el 21 de septiembre, ¿sí?
Inmediatamente, sí, apertura de la propuesta del sobre A, sí, la comisión de calificación en plazo tiene que informar. Y la novedad es que en el reglamento y en la convocatoria, como que hay un ejercicio, solamente tienen que llenar los plazos, ¿sí? Inspección previa, reunión de declaración, consultas escritas, presentación de propuestas y la apertura, que son fechas fijas. A partir del informe de calificación del sobre A, ya las propuestas ya son estimadas. ¿Por qué? Porque en la reunión o la culminación de la apertura de las propuestas del sobre A, hemos determinado cuándo se va a realizar la apertura y el informe de calificación del sobre B, la propuesta económica. Entonces aquí hemos puesto al tercer día hábil, ¿sí? El informe de la comisión de informe de la calificación del sobre B, ¿sí? Y luego, inmediatamente, ¿sí? Podría darse una desierta o una adjudicación. A partir del informe de la Comisión de Calificación y emitido la resolución, la norma me dice que tengo que esperar 3 días. Primero se publica en el SICOE, se notifica, y de ahí tengo que esperar 3 días para impugnaciones, ¿sí? 1, 2, 3, de aquí 1, 2, 3, y ahí tengo que solicitar la presentación de documentos 10 días hábiles. Entonces, presentación de documentos, cuento, 1, 2, 3, 4, 10 días hábiles, 20 de octubre. Y la verificación de documentos, la norma me dice 5 días hábiles, es un plazo que está ahí, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 27 de octubre. Y el mismo reglamento me dice que la firma de contrato, 3 días hábiles. Entonces, el 28, el 29, 20 de octubre. Ahí terminó la firma de contrato de una contratación para firmas auditoras. Y promedio, y aquí vemos este cronograma, 43 días hábiles. ¿Sí? Estamos hablando de promedio 2 meses, 60 días y un poco más. ¿Sí? No hay forma de reducir los plazos. ¿Sí? ¿En qué parte podríamos reducir si todo está normado? La apertura del sobre B tal vez podría ser al día siguiente de la apertura del informe del sobre A, inmediatamente el sobre B, ahí ganamos 2 días, o sería para la parte de, no sé, en la apertura, dice no menor a 10 días, tal vez lo hacemos en 12 días, el problema es que no me va a alcanzar las reuniones de aclaración, consultas. Esto es un tema, ¿no?, de especialidad. Pero este es el promedio, es un promedio de un cronograma de plazos para firmas auditoras. Bien, ahora sí vamos a entrar, ¿sí?, a la otra parte de la aplicación práctica del documento base de contratación. Si ustedes ingresan en la plataforma, ya tienen el reglamento de la Contraloría, que es un documento, y otro documento exclusivo es la elaboración del DBC, es decir, cómo se tiene que elaborar un DBC para fines de realizar la evaluación. Primero, veremos acá. Estamos en el marco del reglamento emitido el 9 de mayo del 2008, ¿sí? Que hasta la fecha ya tiene más de 12 años. Y no sé si habrá, bueno, yo trato de averiguar si habrá alguna modificación. Lo que pasa es que este reglamento se mantiene por 12 años y no ha habido modificación alguna. Y ese es un poco también la filosofía de la misma ley 1178. Si ustedes comparan el decreto 181, que también se emitió el 28 de junio del año 2009, ¿sí? ¿Cuántos decretos se han emitido hasta la fecha en materia de contratación de bienes y servicios? Son casi 30 decretos a partir del año 2009, el decreto 181. ¿Sí? El primer compendio que emite órganos rector, un compendio tiene 15 decretos hasta el año 2008. Y con estos últimos sucesos, más que todo por la pandemia, han emitido otros casi 12 a 15 decretos, ¿sí?
Entonces, son cambios, en algunos casos, sí, son cambios de forma, no sustanciales, creo que no ameritaba, ¿sí? Simplemente cambios porque había que ampliar de 5 días a 10 días, o había que, bueno, muchos de esos cambios, sí, imagino que han debido analizar las normas complementarias en materia de contratación. Algunos son simples, no tienen justificación, ¿sí? En cambio, en el reglamento de la Contraloría, ni un cambio, ni una coma, entre comillas. Ha habido, sí, obviamente, a la par del decreto 181, el cambio de la denominación, antes se llamaba pliego de condiciones, ¿no? También ellos lo han colocado como DBC y otros aspectos, por eso que tenemos la versión número 8 con esos cambios, ¿sí? La filosofía mantiene, ¿sí? Este reglamento se mantiene. ¿Amerita un cambio? Claro que sí, ¿sí? Como los plazos para la firma de contrato, por ejemplo, para entidades territoriales. Y algunos plazos fatales, ¿sí? Algunos plazos fatales que tenía que tener cierta holgura, ¿sí? Porque el incumplimiento, y mucho más con este reglamento, ya es sujeto a un proceso administrativo. Bien, veremos ahora qué contiene el documento base de contratación. El documento base de contratación para contratación de servicios de auditoría y control externo posterior tiene prácticamente 8 secciones. 8 secciones, sí. Es muy detallado, es muy amplio. Si comparamos con el DBC amplio o licitación, tienen solo 3 partes para el contrato. En cambio, en un reglamento de la Contraloría son 8 secciones, ¿no? Realmente es amplio. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué dice como instrucciones generales? La convocatoria y el DBC para la contratación de servicios de auditoría por convocatoria pública deben ser elaborados de acuerdo al modelo establecido, ¿sí? Como tarea hemos puesto una convocatoria, no sé si acá me estoy confundiendo, un modelo de convocatoria, el llenado de los plazos, todo ello, ¿sí? No tiene que cambiar, tiene que cumplirse conforme al modelo establecido, ¿sí? Excepcionalmente, se podrán introducir modificaciones al DBC, ¿sí? Previa publicación, obviamente, ¿no? Y debe requerirse la aprobación expresa del órgano rector. En este caso, el órgano rector es la Contraloría. Ahora, el DBC contiene las siguientes secciones. Sección 1, información específica a los proponentes. La sección 2, los TDRs, término de referencia. La sección 3, esta es la parte interesante, la sección 3, ¿cuál es? Sistemas de evaluación, lo que vas a aplicar ahora, ¿no? Vamos a ver sistemas de evaluación para firmas consultoras y eso va a ser la tarea número 2, un sistema de evaluación. Luego, la sección 4, modelos de propuesta técnica. Modelos de propuesta técnica. Ahí van a ver en función a los formularios, sí, de la propuesta técnica, el sobre A. Luego, sección 5, el modelo de la propuesta económica. Es un modelo, es un formato, una carta. Una carta, cómo tiene que detallarse la propuesta económica. Luego, la sección 6, todos los formularios, primero de verificación, ¿sí? En la apertura, y de evaluación, cumple, no cumple, y calificación. Esto es sumar puntajes de acuerdo a su experiencia. Son 3 tipos de formularios, uno para verificar, otros para evaluar y otros para calificar. Eso ya es lo que vamos a ver más adelante. La sección 7 es el modelo de contrato. El modelo de contrato que es el anexo, prácticamente el último anexo. Y como la sección octava es prácticamente documentación mínima requerida, ¿no? Por el área solicitante. Ahí está un detalle. ¿Qué documentos necesita, no? Informes,
balances, información financiera, no financiera, etc. Es un listadito que sí tiene que preparar el área solicitante. Bien, veremos cómo se determinan estas secciones. ¿Sí? La sección 1, por ejemplo, habla de 13 puntos. La sección 1 está dividida en 4 incisos, A, B, C, D. En el inciso A habla de la presentación y objeto, ¿sí? Presentación objeto, es decir, tiene que estar ahí el QC de la convocatoria, el código QC, el nombre de la entidad, ¿sí? Hablar del reglamento de la Contraloría, ¿sí? Y el objeto de la presentación, la propuesta. Domicilio, tiene que hablarse del domicilio de la entidad, ¿sí? Todo el detalle de la dirección, el teléfono. Todavía menciona el fax, el reglamento, ¿sí? Tiene que estar el correo electrónico y no la ciudad o el departamento. Muy bien. Luego, personal jerárquico de la entidad, ¿sí? Más que todo en el reglamento exige el nombre, cargo y nombre de la MAE, ¿sí? La máxima autoridad ejecutiva, y del RPC, ¿sí? En licitación pública con la 181 va más allá de la MAE RPC, va hasta los directores, los jefes, etc. ¿Sí? Acá simplemente dos participantes, ¿no? MAE y RPC, como personal jerárquico de la entidad. El financiamiento, ¿no? Simplemente es colocar, ¿sí? El organismo financiador, ¿sí? Pueden ser recursos externos o como también recursos propios o TGN, ¿no? Hay que mencionar acá. Bien, la parte del inciso B ya es la preparación de las propuestas, así como tiene que preparar. ¿Sí? Costo de la preparación de propuestas. Obviamente el costo lo asume el ente, ¿sí? Costo, todos los costos que involucran la preparación de propuestas asume si el, o se solventa en este caso el proponente. Luego, ¿qué dice acá? ¿Sí? Idioma. Vox Populi, ¿no? Idioma solamente español, no podemos aceptar otros idiomas. En cambio, con normas BID, Banco Mundial, tiene esas características. En algunos casos se acepta el idioma del financiador, ¿sí? Acá, idioma nacional, que es, digo, el idioma español, ¿sí? El punto 7, documentos necesarios en el sobre A. Prácticamente ahí ya detalla los modelos, ¿no? Los documentos modelos, ¿sí? Que son, y eso lo vamos a ver más adelante, que es la carta de presentación, identificación del proponente, declaración jurada, declaración de integridad del proponente, declaración de independencia del proponente, etcétera, etcétera. Todos los documentos que ya están en el formulario, que en este caso son originales, ¿sí? Con su respectiva firma del representante legal, del profesional, etc. Luego también documentos legales en fotocopia simple, documentos administrativos en original, estamos hablando, por ejemplo, de la garantía de seriedad de la propuesta original, y documentos administrativos en fotocopia simple, ¿no? Ahí estamos hablando del balance general, de la declaración impuesta a las utilidades, etc. Eso lo van a hacer más adelante. ¿Qué documentos requiere el sobre B? Simplemente es la carta de presentación de la propuesta económica. Una carta es un modelito, ¿sí? Y también ya está en el DBC, el modelito es simplemente aplicar ese modelo. Reajuste de precio, si es que amerita. Si no amerita, en el DBC colocar no corresponde. Bien, moneda de la propuesta, forma de pago, ¿sí? Moneda de la propuesta, bolivianos, ¿sí? Moneda nacional, y forma de pago. En esta parte, al elaborar el DBC, ya tiene que determinar, ¿será con anticipo, ¿sí? Sin anticipo, ¿sí? Con pagos parciales o un solo pago total? Eso nosotros ya tenemos que determinar. En el DBC te da esas 4 opciones, con anticipo, sin anticipo, parcial y total. ¿Sí?
Luego, validez de la propuesta, que hemos dicho, ¿no? Que tiene que ser no menor a 60 días, ¿no? Si coloca en el DBC, no menor a 60 días. Luego, plazo mínimo establecido para la ejecución del servicio, ¿sí? Esto se tiene que dar en días calendario, ¿sí? Se tiene que determinar días calendario, de acuerdo a la magnitud del servicio, ¿sí? En este caso, si es para consultores, digo, profesionales independientes, oscila entre 30 a 40, 50 días. Si se realizan auditorías para empresas, ¿sí? De varias gestiones, porque a veces hay hasta 2, 3, 4 gestiones, entonces el plazo puede ser 90, 120, depende, ¿sí? Eso tienes que establecer como plazo mínimo. Y luego habla del formato de propuesta, es decir, cómo tiene que estar el sobre A, ¿sí? Cómo tiene que estar rotulado el sobre B, tiene que hablar el nombre de la entidad, el QC, todos los aspectos que ya establece el DBC, ¿sí? Y finalmente, el inciso C habla de presentación de propuestas, es decir, todos los aspectos, ¿sí? La forma y el plazo para la presentación, que ya está en la convocatoria. Eh, y también habla, esto en la parte introductoria, de la ejecución de la garantía, todas las formalidades. Y habla también de recursos administrativos, que ya hemos visto, ¿sí? Explica todos los procedimientos, requisitos, los plazos y la forma de resolución que establece ya el reglamento en materia de recursos administrativos, ¿no? Todo relacionado a impugnaciones. Bien, ahí termina la sección 1. Realmente es muy ampulosa, sí, habla de muchos documentos, la sección 1. La sección 2 simplemente es ya hablar de los TDRs, es decir, de los términos de referencia. Y ahí te da, sí, en el DBC, como que también en los DBCs a amplia licitación, te da un contenido mínimo de los TDRs, ¿sí? Obligatoriamente como mínimo. ¿Cuáles son esos puntos, no? Antecedentes, objetivos, localización de información disponible. Y en este caso estamos hablando de dónde, cómo se va a realizar la auditoría, qué tipo de información se va a recabar en primera instancia, ¿sí? Qué información ya nos va a proveer el convocante, en este caso, a la entidad convocante, ¿sí? ¿En base a qué? Al certificado que emitió el área solicitante al inicio del proceso. Luego, alcance de los servicios. Estamos hablando de el alcance de la entidad respecto a la auditoría, ¿sí? Y metodologías requeridas. Ese es otro término que ustedes. Personal mínimo, ahí vamos a hablar de cuántos auditores, abogados, especialistas y obviamente el gerente de auditoría. Está en el formulario. Luego habla datos, servicio personal e instalaciones que prestará el convocante. Y este es un tema donde tiene que establecerse si va a tener vehículos, no apoyo, ¿no? Algún instrumento, no sé, para las fotocopias, espacios, ambientes, todo se tiene que detallar ahí, ¿sí? Y luego el plazo de realización del servicio de auditoría, ¿no? Esto es como mínimo. Puede tener otros puntos más adicionales. Bien, esta es la sección 2, simplemente los TDRs. Veremos la sección 3. Este es el tema interesante, que es sistema de evaluación. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí, si no es ahora, en la siguiente sesión, el viernes, con unos ejercicios de cómo se aplica el sistema de evaluación. En este caso, la evaluación del sobre A, es decir, cómo van a evaluar toda la documentación legal, administrativa, técnica, con el método cumple, no cumple. Estamos hablando de estos dos formularios, la 6214 de verificación y la 6215 de evaluación. Al evaluar estos dos formularios, especialmente la 6215, ¿sí? Bajo el método de calidad y costo, tenemos que determinar el puntaje de la propuesta económica, que hemos visto sobre 850 puntos,
y también calificar la propuesta económica sobre 150 puntos. Y una calificación final, ¿sí? Que la sumatoria tanto de la técnica como la económica. Esto lo vamos a ver como un ejercicio. Luego, te da los parámetros de cómo va a ser una calificación final, un cuadro, un resumen, y un pequeño detalle como recomendación de adjudicación. En este caso se va a recomendar a la empresa que obtuvo el mayor puntaje. ¿Sí? Ahí estamos hablando de las fórmulas, hay unos cuadritos adicionales que hay que cumplir. Esto es sobre A. Ahora, ¿cuáles son los modelos que establece para la propuesta técnica? ¿Sí? Estos son formatos, Primero te da un formato de la carta de presentación de la propuesta técnica. Es una carta donde ya está en el DBC. Si simplemente es llenar un espacio en negro, colocar la resolución administrativa de inicio, de aprobación del DBC, colocar aspectos vinculados a la aceptación del DBC, es decir, y luego al finalizar tiene que estar el nombre completo del representante legal, ¿sí? Y su firma, y el nombre completo del profesional, en este caso, que va a participar, con su firma. Es decir, son las cartas de presentación. Son dos firmas, el representante legal y el profesional que va a participar. Luego tenemos el formato número 4. Ya habla de la identificación del proponente. Y en el DBC establecen todos los aspectos que hay que llenar en ese formato. Razón social, su dirección, de qué ciudad, país, teléfono, su correo electrónico, el nombre del representante legal o apoderado, dirección del representante legal, si es una asociación accidental o simplemente es una sociedad de responsable, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también este formulario, modelo número 4, tiene que tener la firma del representante legal, ¿sí? Y el nombre completo, si es que fuera del profesional independiente, ¿sí? Entonces, son los requisitos que ya están establecidos. El modelo número 5, declaración jurada. Es un documento donde tienen que expresamente, ¿sí?, señalar que todos los documentos, ¿sí?, son válidos, ¿sí?, son reales, son verídicos, ¿sí?, y una serie de documentos, ¿no? Certificado de funda empresa, el NIT, etcétera, ¿sí?, certificados de impuestos nacionales, todos estos documentos que están en este formulario tienen que señalar, ¿sí?, la veracidad como declaración jurada. Igual, este formulario también tiene que estar firmado por el representante legal o por el profesional independiente cuando se trate de convocatorias a profesionales. Y así vamos avanzando. Todos estos formularios son de lectura obligatoria. El número 6, declaración jurada de integridad de los servidores públicos. Es decir, ellos demuestran que la integridad, porque conocen todo lo que señala la ley 178, ¿sí? Y involucrado también a lo que es la responsabilidad, y que también, sí, conocen tanto los reglamentos de la Contraloría para la contratación, inclusive menciona también el conocimiento de las normas básicas del SAPS, ¿no? Y ellos tienen que firmar este documento, ¿sí? Todos los que participan, ¿sí? Todos los que participan, en este caso sería, ¿sí?, el RPC, ¿sí?, y los 3 o 4 miembros de la comisión. Es una integridad para los servidores públicos, ¿no? El presidente, el secretario, el vocal, ¿sí?, vocal 1, vocal técnico 2, etcétera, ¿sí? Eso es declaración de integridad para los servidores públicos, ¿sí? Bien, ahí está el lugar y la fecha, todo. Luego, la declaración de integridad de los proponentes. De los proponentes. El primero era para los servidores públicos y este otro es para los proponentes. Casi lo mismo, ¿sí? Tienen que declarar que conocen, ¿no?, el documento base de contratación, ¿sí?, que van a cumplir estrictamente la normativa señalada en la ley 1178
que van a cumplir el reglamento emitido por la Contraloría, etcétera, etcétera. Dice. Y ellos mismos en este reglamento dicen, nos comprometemos a denunciar por escrito ante las instancias pertinentes cualquier tipo de presión o intento de extorsión, ¿sí?, de parte de los servidores públicos de la entidad convocante. Tremendo, ¿no? Esa es la declaración de integridad, que también tiene que firmar, ¿sí?, el representante legal, los socios, el gerente de auditoría, el personal independiente, etc. Interesantes formularios. ¿Sí? Luego tenemos ya la declaración de independencia, ¿sí?, porque puede darse que muchos profesionales estén en la función pública y también haciendo la auditoría. Entonces, ellos tienen que demostrar que simplemente están abocados a realizar, ¿sí?, este servicio de auditoría, ¿no? Tienen que firmar, ¿sí?, su compromiso también de que no tienen ningún tipo de interés comercial, ¿sí?, que no existe causal de exclusión como la consanguinidad, afinidad, etcétera, ¿no? Todos los aspectos vinculados a la declaración de independencia. Son formatos que simplemente es llenar los espacios en blanco, ¿sí?, y la firma del declarante. Y luego llegamos al punto número 9, cuál es el currículum vitae de los profesionales propuestos. Ese es un formulario donde tienen que llenar primero la formación académica, la formación profesional en materia de auditoría, sí, y la parte específica. Ese es un formulario donde tiene que firmar el profesional y el representante legal. Y finalmente tiene que adjuntar un pequeño cronograma de actividades, ¿sí?, que tiene, en el formato tiene 3 campos. Este cronograma tiene primero la planificación, ejecución y los resultados, ¿sí? Esto es la sección 5. También es ampulosa, son N formatos, ¿sí?, que son sujetos a evaluación. Bien, vamos a quedar acá, ¿sí?, vamos a quedar acá, y la siguiente semana hacemos ejercicios prácticos, ¿sí?, de un sistema de evaluación tanto para firmas consultoras como para profesionales independientes. Voy a abrir un banco de preguntas, ¿sí?, respecto a lo avanzado en esta última unidad, la unidad 4, sobre lo avanzado y también de las unidades anteriores. Si tuvieran alguna duda, y adelante. Y lo aconsejable para que contrasten estas diapositivas, también tengan ya su DBC o el reglamento, ¿sí?, y van a ir viendo que acá se resumen. En el DBC realmente está muy desarrollado, sí, es muy interesante. Es un reglamento inclusive muy riguroso en algunos aspectos. Muy bien. Preguntas sobre el tema. Lice, buenas noches. ¿No hay Una consulta. preguntas? Buenas noches. Adelante. Por decir, licenciado, ¿qué pasaría si existiera un empate, digamos, en una calificación final, digamos, de los dos proponentes, por decir? Es una duda, licenciado. Sí, sí. Podría darse. Eso lo vamos a hacer más adelante y la norma menciona, ¿sí? Si, por ejemplo, si es una convocatoria, diremos, con asociación accidental, una nacional y extranjera, ¿sí?, en este caso el puntaje se otorga más preferentemente a la nacional, 1, ¿ya? Pero no, puede darse un empate solamente en la propuesta técnica. En la propuesta económica no, porque el puntaje varía. Esa es la que va a variar, ¿sí? Puede coincidir, pero ahí por eso es que en esta forma de calificación, ¿sí?, se puede ganar hasta por un punto o medio punto, y vas a colocar los 2 decimales. Interesante pregunta, pero creo que a mí no me ha ocurrido, por lo menos no he visto en mi experiencia un empate en estas, ni siquiera con la 181, ¿sí?, pero podría darse. Vamos a hacer un ejercicio sobre A y B en la siguiente sesión. ¿En qué casos podrían empatar, no? Y vamos a ver lo que dice el DBC.
Eso es para el día viernes, ¿ya? Gracias, Siguiente licenciado. pregunta. Respecto al llenado de formularios en el sistema del SICOES, para una AMPE o una licitación existen ciertas posibilidades de aclaración y rectificación en ciertos formularios a través de ciertos protocolos. Para el caso de licitación de auditorías, ¿igual existe la posibilidad de hacer aclaraciones o modificaciones o rectificaciones? Ahora, el reglamento de manual de operaciones SICOES, ¿sí? Es aplicable a todas las entidades que van a publicar en el SICOES. En el reglamento, este reglamento no tiene su manual de operaciones SICOES, si ustedes ven, solamente tiene modelo DBC y dice que se tiene que publicar en el SICOES. Entonces significa que tenemos que aplicar el reglamento o el manual de operaciones SICOES con todas sus formalidades. Y en ese manual de operaciones habla de cuándo se puede anular, postergar, ampliar, ¿sí? Etc. Entonces, el manual es aplicable al reglamento, especialmente el último manual que está vigente, porque el anterior ya ha sido derogado. Sí, porque en el reglamento no te habla, simplemente dice informar al SICOES. Y el SICOES está en base a ese manual que administra el órgano rector. Entonces, nos tenemos que elegir al manual de operaciones SICOES. Todas las formalidades, ¿sí? Imagino que eso han debido cursar, creo que es la siguiente unidad, no sé, donde habla de los formularios básicos, formularios circunstanciales, ampliaciones, etcétera, etcétera. Especialmente el último, el 900, donde dice que con una resolución se puede justificar algún por fuerza mayor o caso fortuito y aclarar y justificar esos casos, ¿no? Entonces se aplica el manual de operaciones SICOES. Muy bien. Siguiente pregunta. Ok. La siguiente sesión ya es más práctico, ¿no? Ya está en la plataforma, pero ya un ejercicio de un profesional independiente ya debe estar en la plataforma, porque ya envía el día lunes y vamos a completar con otro ejercicio. Mañana vas a hacer ese ejercicio acá, digo el viernes, y tenemos todavía una sesión para recuperar el día lunes. El día lunes vas a hacer ejemplos que vas a bajar del SICOES, cómo ha marchado un proceso. Yo estoy haciendo seguimiento de un proceso, prácticamente ya terminó la suscripción del contrato y vas a comparar con el reglamento. Hay procesos, y les voy a mostrar un caso de una convocatoria, donde están aplicando el decreto 4285. ¿Cuál es la no solicitud de la garantía de ser propuesta? Colocan ahí, dice, se exceptúa la garantía de acuerdo al decreto 4285, dice la convocatoria, y eso te lo voy a mostrar. Y cuando preguntamos al Ministerio de Economía si es, aplica también al reglamento de la Contraloría el decreto 4285, el órgano rector a través del técnico dice, no, solamente es para la 181. Y ahí vas a ir viendo, falta todavía los formularios. ¿Cómo se contradicen los formularios? Viendo. Eso vas a explicar, ¿no? A fin de ya no cometer estos errores cuando se hagan las convocatorias. Muy bien, con esto quedamos acá y nos vemos el día viernes a las 19:30. Muchas gracias por su participación y hasta el día viernes. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Hasta el día Buenas viernes. noches, licenciado. Hasta el viernes. Buenas noches, Lick. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Buenas Buenas noches, dicen gracias, hasta el viernes. Buenas noches. Buenas noches, Luisa. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, licenciado. Que tenga Hasta el buenas noches. viernes. Buenas noches. Ups.